Bueno, primeramente, buenos días. El tema de hoy, eh, como ya estaba calendarizado, perdón, es el tema de Nateo y ver el tema de PAT, que poco a poco vamos a ir abriendo este camino para que ustedes entiendan un poquito de cómo funciona. Y al final vamos a ver una pequeña demostración de cómo es que funciona esta configuración y este tema. Bueno, tenemos que NAT significa básicamente traducción de direcciones, que se estandariza por medio del RFC 1631 y este consiste en traducir de una dirección IP a otra de acuerdo a cierta equivalencia y se utiliza como mecanismo para extender el rango de direcciones disponibles de una red, por ejemplo, una sola IP pública para dar acceso a cientos de ordenadores. Y normalmente la traducción la realiza el dispositivo router que conecta con el exterior, o sea, un router de borde. Y el NAT suele utilizarse para conectar redes IPs que son rangos privados. Es convertir un rango privado, por ejemplo, una máscara 24, a la IP pública que a ustedes les brinda el proveedor de servicios. Entonces ahí vamos a tener redes 10, vamos a tener las 172, las clase A, clase B y clase C, que son las que vamos a convertir en IP públicas. Por decirlo así, las vamos a encapsular en una IP pública. Aquí tenemos básicamente un pequeño ejemplo del uso de NAT. Vemos como yo tengo una red 192.168, que es mi red interna, la red cliente, una red privada, y de manera que cuando pasa por el router NAT que hace una tabla de traducción, automáticamente toda solicitud hacia Internet de estas redes privadas 192.168.02, 03, 0250, automáticamente se van a traducir en la IP pública 206.245.161. O sea, cuando se va a hacer una solicitud, por ejemplo, desde la IP 192.168.02 hacia el servidor web va a recibir una solicitud, pero de mi IP pública. No es que al servidor le va a llegar una red 192.168 porque existen miles de redes 192.168 a nivel de redes internas de clientes. Entonces eso no generaría problemas a la hora de hacer estas solicitudes, además de que existen muy pocas IPs versión 4. Entonces la solicitud se hace únicamente ustedes a nivel de internet son conocidos por su IP pública. No sé si ustedes han visto que cuando realizan a veces una descarga de algún portal, les dice que ya su IP pública agotó el rango gratuito. Eso es porque a pesar de cualquier cosa, ustedes están saliendo a Internet y su identificación a nivel de Internet es su IP pública, que sí es única para ustedes cuando ustedes pagan por ese uso único. Ahora existe también, vamos a ver más adelante, existen NAT hacia una sola pública o existe NAT hacia un rango o un pool dinámico, que eso es lo que hace la mayoría de proveedores de Internet. Al final, si ustedes revisan, hoy pueden tener una IP pública, mañana pueden tener otra, a menos de que ustedes paguen por una IP pública exclusiva para ustedes, pero la gran mayoría entra en un pool dinámico en donde existe un pool de direcciones públicas que va cambiando continuamente y ustedes cada cierto tiempo están teniendo una renovación a nivel de esa IP pública, por eso es que van a haber diferentes. Entonces, si ustedes necesitan alojar un servidor web, un servidor FTP o quieren alojar algún servicio, lo recomendable es que contraten una IP pública con el proveedor de servicios. Vamos a ver que si se usa NAT es conveniente que la conexión exterior solo se haga un router y ese router puede tener conexiones a varios ISP. Ahí es donde hablamos de un router de borde. Por lo general se utiliza un router de borde, no se utiliza un router de borde en cada cierta parte, sino que todos los proveedores de servicio convergen en esos routers de borde, pues ahí se utiliza ese router como NAT. NAT solo permite paquetería TCP, UDP e ICMP. Vamos a ver que no se intercambia información de routing a través de un NAT
y un NAT puede configurarse como tradicional o unidireccional, que solo permite conexiones salientes, es decir, sesiones iniciadas desde el interior, que es la red privada, y bidireccional, que permite que las sesiones se inicien desde la red privada o de exterior, la red pública. Y un poquito sobre lo que es NAT. Entonces, según la temporalidad de correspondencia entre la dirección privada y pública, el NAT puede ser estático, que la tabla de conversión de direcciones y puertos se carga al arrancar el equipo que hace el NAC y el tráfico no la modifica, y existe el dinámico, que es que la tabla de conversión se construye y modifica en función del tráfico recibido. Las direcciones pueden reutilizarse y requiere mantener en el NAT información de estado. Normalmente es unidireccional. Aquí es donde hablamos de ese pool de direcciones que uno genera para poder estar haciendo ese cambio a nivel de IP públicas que se generan a cierto rango de clientes. Un poquito acá un cuadro de los tipos de NAT. El NAT básico, cuando es estático, bidireccional, el número de direcciones públicas ha de ser igual al de las privadas. Tenemos el dinámico, que es unidireccional. El número de direcciones públicas puede ser menor que el de las privadas, pero debe ser suficiente para el número de ordenadores conectados simultáneamente. En cierto modo resulta equivalente usar DHCP con asignación dinámica. Y vemos el NAT-PT o PAT, que es muy importante. eh, Al final el PAT, porque hablamos de NAT y PAT, los dos son NAT. Al final se le llama PAT por un tema de que yo puedo utilizar puertos. Entonces, para estático vemos en conexiones entrantes que permite asociar una misma dirección con diferentes servidores eligiendo el número de puerto. Entonces esto va a hacer que al final de la dirección IP, no sé si ustedes lo han probado, le ponen un dos puntos, y si ustedes ponen el puerto 443 están entrando por HTTPS, o si quieren entrar al puerto 53 están entrando al DNS. Ahora existe que ustedes pueden poner adelante FTP dos puntos, o pueden poner la IP 2.21, que es el puerto de FTP, o si ustedes quieren, por ejemplo, darle un poco más de seguridad a sus servidores. Ok, yo no quiero que el puerto 21 sea FTP, sino quiero que sea el puerto 1000. No quiero que el HTTP a nivel público, porque a nivel de servicios en un servidor los puertos son los mismos. 53 para DNS, 21 para FTP, 8443 para la parte web, pero en el primer contacto con las personas en el exterior, que es por medio de la pública, yo puedo decirles que a través de la 1000 entran al HTTP. Y entonces ya entra un tema de NAT con sobrecarga, que al final es el PAT o el NAT-PT, que hace que yo le especifique que a través de la pública por el puerto 1000 esté hablando de mi IP privada por el puerto 80. ¿La IP privada cuál? La del servidor. Y vemos que el PAD dinámico, que es unidireccional, una sola dirección pública, permite una conexión de miles de ordenadores, teóricamente más de 64.000, multiplexando por el número de puerto. Este PAD es el que más se va a encontrar a nivel de una empresa. Una empresa que brinde X servicio va a tener estos PAD, porque va a tener muchos servidores alojados que va a necesitar empezar a acomodarlos por puerto para que sean accesibles. Porque también imagínense, si yo tengo con solo que ya yo tenga 3 aplicativos web, no puedo decirle a la IP pública que por el 80 llega uno por el 443 y el otro por donde llega, porque ya yo utilicé el 80 y 443 a nivel de la pública direccionando lo otro. Entonces ahí es donde ustedes hacen la segmentación a través de puertos dar, para yo poder establecer y formar estos servidores con estos aplicativos. Entonces, explicando un poquito más a fondo, el NAT estático es mapeado uno a uno, particularmente interesante cuando el host debe ser accesible desde el exterior. Entonces aquí vemos que un host 192.168.32.10 siempre se va a traducir en la 213.18.123.110.
y ven cómo específicamente se traduce a una sola IP pública cuando yo tengo varios proveedores ahí conectados en un solo router. Vemos el NAT dinámico. El NAT dinámico mapea de forma dinámica direcciones inside en un pool o un conjunto de direcciones globales registradas. Entonces vemos otro ejemplo. El host 192.168.32.10 se traducirá a la primera dirección libre de las IP registradas del rango pool 213.18.100 hasta 213.18.123.50. Entonces, dentro de ese rango de IP pública, la primera que esté disponible se me va a asignar a la IP 192.168.32.10. Imagínense en esto a nivel de un proveedor de servicios que brinda servicios a hogares. Entonces ellos generan un pool de direcciones, ustedes son, esta 192.168.32.10 es un cliente, es alguno de ustedes, y la IP pública que esté disponible, listo, a esa les asigno, porque si ustedes se dan cuenta, ustedes no tienen una IP pública directamente conectada. Ustedes se les asigna en el router que les pone el proveedor una IP privada. No tienen directamente conectado un enlace de internet, sino que tienen una IP privada y muchas veces hasta un doble nateo. Entonces, acá el NAT dinámico lo que hace es eso. Entonces generan este pool para la gente que no paga por una IP pública exclusiva, pues también las IP públicas tienen su costo, los proveedores de servicio tienen que solicitar, no es que las tienen abiertas, existe el LACNIC, que es el que lleva el control de esto, que lleva también el control de los sistemas autónomos a nivel de BGP. Entonces, todo esto lleva un orden que no puedo decir, hoy me levanté con ganas de agarrar esta IP pública y yo tenerla, no. Todo tiene un orden, todo está asignado y al ser muy pocas las IP se tiene que dar un mejor uso. Entonces hay proveedores que lo que hacen es que tienen cierto rango y ese rango lo asignan aquí, tienen cierto rango para, para asignar y vender estáticas, inclusive muchas de estas IP públicas están asignadas a sistemas autónomos porque son los routers de borde que hablan con los proveedores de la capa core de Internet y desde ahí empieza todo el anuncio de redes, inclusive el anuncio de sus aplicativos y servidores a través de Internet. Pero todo esto es controlado por el LACNIC, al menos acá en América. Tenemos el overloading, que también es conocido como PAT, y el Port Address Translation, con multiplexación a nivel de puerto. Y vemos donde un host de la zona inside se traduce siempre con la misma IP, la 213.18.123.100, pero con puertos diferentes. Aquí es donde usamos una IP pública única, pero llegamos a cada uno de los aplicativos a través de puertos diferentes. Entonces, dentro de la configuración que hay que realizar el NAT tradicional, el estático, que es el que más se utiliza, porque nunca compramos un pool de direcciones públicas, por lo menos a nivel de nosotros como clientes, y se utiliza también sobre esa configuración el PAT para yo poder hacer esta administración y poder tener funcional varios aplicativos que utilizan el mismo puerto, pero yo a nivel de IP públicas estoy utilizando diferentes puertos para que puedan ser accesibles. Tenemos el NAT Inside versus Outside con Local versus Global. Tenemos que el Inside versus Outside, Cisco define en los dos routers dos zonas o lugares donde se aplicará NAT de una de las zonas o lugares, una inside y otra outside, y es que las direcciones que utilizan en la LAN interna son zona inside independientemente del tipo de dirección, y las direcciones que están fuera se consideran como outside o las globales. Vemos local versus global y una dirección es local solo si el router en cuestión conoce su traducción. Es una dirección local al router y es global si se puede ser encaminada fuera del router. Por lo tanto, salir a internet solo podremos utilizar direcciones globales. Entonces, direcciones globales son las IP públicas. Y las direcciones locales, pues todo el direccionamiento privado que utilicemos, que a la vez ese router es el NAT, pero es el gateway de una red privada.
Aquí vemos un poco. Vemos como las IPs inside local son la 10.4.1.1 y 10.4.4.5, que son redes privadas. Y vemos que las IPs globales tenemos 22222, que debe ser el extremo de Internet, y 22223, que es el extremo de mi router, que es la raya 30 que yo comparto con Internet. Cuando yo tengo un enlace a Internet, que estos enlaces sean más que todo a nivel ya empresarial. Como les contaba, nosotros por lo general nos entregan un router y ese router tiene una dirección, una conexión hacia una dirección privada, no es una dirección pública. Vemos un poco acá las consecuencias del NAT, y es que al cambiar la dirección IP es preciso modificar la dirección origen o destino de la cabecera IP. También hay que recalcular el checksum y recalcular el checksum de la cabecera TCP/UDP, ya que la dirección que aparece en la pseudo cabecera se utiliza para calcularlo. Y en caso de utilizar el NATPT, que es por puerto, hay que modificar el número de puerto TCP/UDP de origen y destino. Y los mensajes ICMP contienen en la parte de datos de la cabecera al que hacen referencia. Con el NAT, el router ha de buscar esas cabeceras y modificarlas. Tenemos los mensajes SNMP, que incluyen direcciones IP entre los datos del paquete que hay que cambiar. Entonces, estas son algunas de las consecuencias de utilizar NAT. También tenemos por acá, ya finalizando, es importante entender que NAT nace con la necesidad de que hay muy pocas IPs versión 4, entonces en IP versión 6 no se utiliza, ya que en IP versión 6 las direcciones pues aumentan bastante en cuanto a la disponibilidad y la cantidad que se tienen. Entonces, el mejor NAT es el que no existe hoy en día porque ya no, ya se migró, o sea, ya hoy la tendencia es IP versión 6. Ayer me hacía mucha gracia que encontraba una imagen de un compañero en un estado de WhatsApp en el que decía eso, que la gente aún así sigue, se le dice usa IP versión 6, usa IP versión 6, usa IP versión 6 y al final terminan usando NAT en IP versión 4. Entonces, ¿por qué es mejor el NAT que no existe? Porque NAT impone restricciones al realizar cambios en la cabecera IP sin conocimiento del host. Y los intentos de resolver problemas de NAT adaptando el protocolo del host o utilizando pasarelas a nivel de aplicación de router NAT son una solución compleja y no transparente, que solo debe aplicarse cuando sea inevitable. Y la seguridad del NAT es solo aparente. La verdadera seguridad que se basa en utilizar IPsec y un firewall adecuado se ve limitada cuando se utiliza NAT. Y la solución definitiva al problema de ediciones no es NAT, sino la migración de IP versión 4 a IP versión 6. Entonces, tenemos que dejar de pensar, se utiliza porque aún tenemos redes en IP versión 4, pero tenemos que ir pensando en que ya hay que migrar a IP versión 6 todo lo que se pueda para eliminar este NAT. Ahora vamos a ver un poquito de configuración, cómo es la configuración básica. Vemos en un NAT estático, vemos el tema de IP NAT Inside. Aquí se crea básicamente la regla del NAT. Vemos que hay que especificar cuál interfaz es inside y cuál interfaz es outside. Hablamos que inside son las donde va el tema de la red privada, y outside es donde está conectado el enlace público o a quien quiero yo traducir. Y vemos también el NAT dinámico, que es donde yo especifico un pool, el IP NAT pool name, le pongo un nombre, especifico el pool, utilizo la máscara y de ahí viene crear un access list, que ese access list me va a decir qué puedo permitir. Y van a ver que para los access list vamos a usar el tema que se veía la semana pasada, que es la máscara wildcard. Y luego generamos el IP NAT Inside Source List 10 con un pool. Primero creo el NAT pool, creo la lista de acceso de lo que voy a permitir. Y luego a partir de ahí creo la regla de NAT Inside con un source list que va con el access list 10 y el pool de direcciones que ya le puse. Ahí le estoy diciendo, con el IP NAT Inside
de la lista 192.168.1.0 máscara 24, porque al final esta wildcard es una máscara 24. Con el pool tradúzcamelo al pool de direcciones 163.10.92 a la 163.10.96 con máscara 255, 255, 255, 240. Entonces, y vengo igual en la interfaz que va hacia la red privada, hacemos el IPNAT inside y la interfaz hacia la que yo quiero traducir, ponemos el IPNAT outside. Y vemos el NAT con sobrecarga, que es lo que se conoce como path. Creamos un access list igual con qué red voy a permitir. Y utilizamos el IPNAT inside source list igual. Le digo la interfase por la que voy a salir. Y donde entra la parte de decirle que es path, es este comando. Si ustedes ven, no hay mayor diferencia con un NAT dinámico, pero donde yo me doy cuenta que es un path o un NAT con sobrecarga es donde existe el overload. Y entonces, aquí viene la interfase FACETN00 con la IPNAT inside, que es la parte de hacia la red privada y la IPNAT outside. Entonces, ahora vamos a pasar a la configuración básicamente de esta red pequeña. Vamos a ver un NAT estático y además vamos a ver cómo llegar a ese FTP server que al final se convierte en web. Ahí yo coloqué un microtik que los microtik como tal pues tienen la funcionalidad de ser un FTP server, además de que nos da acceso web. Entonces podemos probar esa redirección de puertos tanto en el FTP como en el web. Entonces vamos a ver por acá. Esto sería la presentación como tal de NAT. Es algo que aún se utiliza, realmente se está convirtiendo en algo obsoleto. Tiene que llegar a desaparecer cuando ya se migre totalmente a IPv 6 porque no tiene campo en IPv 6. Para NAT no hay campo. Entonces, porque se soluciona el problema por el que nace NAT, que es el tema del agotamiento de IPs a nivel de versión 4. En IPv 6 no hay ese problema. Y esto sería básicamente la parte teórica del día de hoy. Bueno, como les comentaba, acá tenemos la red con la que vamos a trabajar. Está implementada en GNS3. Es una red básica para que se pueda entender y refrescar los conceptos de nateo. Como les comento, entonces por acá tenemos la parte de la red de un proveedor de servicios, ya todo su tema interno. Tenemos la parte pública, que es la conexión a través de una IP pública, en donde se utiliza un raya 30, tanto para la primera IP disponible colocada en el borde del ISP, en la última milla, y la segunda IP utilizable en mi router de borde donde se va a hacer la traducción de NAT. Ok, y tenemos por último la red cliente, que es mi red privada, que es la red que yo quiero traducir. Entonces, en este caso, el ejercicio se va a basar en que yo quiero publicar a través de PAT mi FTP server y además que esto tiene adentro un web server y además de generar la traducción de que todas las IPs disponibles de la red 192.168.1.0/24 se traduzcan a la IP 201.201.95.2, que es la que está colocada en la Ethernet 00. Vamos a comenzar entonces con la configuración. Ok, para comenzar, entramos al router. Es importante identificar cuál es la interfaz inside y outside. En este caso, la interfaz inside es la interfaz que conocemos que está directamente conectada a mi red privada. En este caso sería la Ethernet 01. Vamos a entrar al modo de configuración. Vamos a entrar a la interfaz Ethernet 0/1 y vamos a generar este comando IPNAT inside. Ahí estamos empezando la preparación para que mi router sepa que mi inside es la IP privada, toda la conexión que tengo hacia la red privada, y mi outside va a ser toda la conexión que tengo hacia la red pública, la salida hacia el proveedor de servicios. En este caso vamos a ver que dura un poco más, está generando un tema de un link virtual para poder manejarlo a nivel de estos routers que están aquí emulados, que son sistemas operativos casi lo más cercano posibles a un router ya real. Estamos entrando por PuTTY a los equipos, estamos
generando como si estuviéramos entrando a una consola real de un router. Entonces por eso va a durar más. Vamos a ver que estos equipos son un poco robustos y demás, y una de las mejores plataformas y más estables para trabajar en Cisco, sin quitarle el peso a Packet Tracer, que es el pionero, es donde se debe empezar. Packet Tracer es la escuela para empezar, y posterior pues podemos buscar estas herramientas para podernos dar un mayor roce en cuanto ya un término más real de los routers y equipos de comunicaciones Cisco. Una vez que hemos hecho esto, acá no importa que estamos dentro de la otra interfaz, podemos pasarnos de una vez de una interfaz a otra. Estamos en la Ethernet 00 y aquí vamos a generar el comando ipnat outside. Una vez hecho esto, ya hemos preparado y le hemos dicho al router, esta es mi interfaz inside, esta es mi interfaz outside. Vamos a validar por medio de un do show run que mi configuración se haya aplicado. Vemos que del lado del ISP somos outside, del lado de la LAN somos inside. Entonces, una vez hecho esto, podemos guardar. Una vez guardado, nos salimos del modo de configuración de la interfaz y vamos a empezar a configurar el nateo básico. Un nateo que va a generar el tema de sobrecarga para poder adaptarse al pad y ya que empiece la traducción de direcciones privadas a la única pública que tenemos en este caso. Entonces, para comenzar la configuración, vamos a colocar los siguientes comandos. Vamos a poner ipnat inside. Vamos a generar un source list, que en este caso le vamos a llamar ACLNAT, que este nombre hay que acordárselo muy bien porque vamos a crear una lista de control de acceso con ese nombre para que haga match con las IPs que yo quiero que sean traducidas. Y le vamos a indicar cuál es la interfase que va a hacer su función de outside. Y aparte de esto, vamos a tener que para que funcione como path o sobrecarga, vamos a generarle al final el comando de overload. Una vez que tenemos esto, ya empezamos a configurar NAT para que se generen estas traducciones. Ahora tenemos que crear la lista de control de acceso. ¿Cómo vamos a crear esta lista de control de acceso? De la siguiente manera. Vamos a poner IP Access List. Vamos a crear una lista de control de acceso estándar y aquí viene el nombre que les dije que teníamos que acordarnos. ACLNAT. Entramos al modo de configuración de la lista de control de acceso y vamos a ponerle una regla que permita todas las IPs del rango 192.168.1.0, y aquí es importante el tema que veíamos la semana pasada. Utilizamos la wildcard tanto para OSPF en publicación de redes como para listas de control de acceso en cuanto a que vamos a permitir y que vamos a denegar en cuanto a servicios. Entonces aquí yo voy a permitir toda esta red, la máscara 24, y le especifico la wildcard. ¿Cómo se convierte la wildcard? Todo lo que sea 255 se convierte en 0 y todo lo que es 0 se convierte en 255. En este caso sería 0.00.255. Le damos enter y aquí ya tenemos configurado el nateo básico para la traducción de direcciones de IP privadas con solicitudes hacia afuera de Internet que se van a traducir todo en la 201.201.95.2. ¿Qué nos toca hacer ahora? Yo quiero publicar en Internet mi servidor con aplicativo FTP y web. ¿Cómo hacemos esto? Entonces tenemos que generar un par de comandos. Vamos a generar más reglas de NAT. Vamos a poner ipnat inside. Esta vez vamos a usar el source static. Y aquí viene la magia. Vamos a poner el protocolo TCP. Y viene la parte IP de quién tiene alojado el aplicativo y sobre qué puerto. Yo voy a ponerle que mi servidor FTP está sobre la IP 192.168.1.250 sobre el puerto 21 y que quien va a recibir las solicitudes va a ser mi IP pública 201.201.95.2 y que esto lo va a hacer también por el puerto 21. Ahí le estoy diciendo todo lo que llegue en solicitud hacia la 201.201.95.2 por el puerto 21, rediríjamelo a la 192.168.1.250 puerto 21. Un Destination NAT que al final tiene el concepto de PAT. Esto es PAT, poder hacer redistribución de aplicativos a través de puertos.
Listo. Generamos otra regla, IPNAT inside, source static, otra vez TCP, otra vez mi servidor, donde está alojado el aplicativo, pero esta vez el ambiente web, que es por el puerto 80. Pero yo quiero recibir las solicitudes a través de mi IP pública por el puerto 8000. Del puerto 8000 se va a hacer la traducción a mi IP privada por el puerto 80 y le damos enter. Vamos a validar que esta información sea correcta. Tenemos por acá verificando las interfaces que ya les dijimos cuál es inside, cuál es outside. Y ahora vienen las reglas de NAT. La primera regla es la configuración de traducciones de IP privadas a una sola IP pública. Las siguientes dos reglas tenemos la publicación de mis servidores aplicativos a través del puerto 21 y 80 internos y a través para los clientes y internet a través del puerto 21 y 8000. Tenemos la lista de control de acceso, que es donde yo permito el rango de IPs que van a ser traducidas hacia mi IP pública. Entonces, ya una vez que tenemos esta información, podemos guardar y queda un paso muy importante, el generar una ruta por defecto. ¿Por qué? Porque todo automáticamente va a ser una ruta estática por defecto en la que yo voy a enviar todo hacia Internet. Y todo va hacia Internet a buscar lo que sea. Porque yo no conozco nada a la par mía más que lo que tengo directamente conectado. Entonces ahí es donde a ustedes les pasa que compran un router para sus casas y les dicen, ok, ustedes tienen el router de su proveedor de servicios, de la cablera o demás. Ustedes llegan y simplemente sacan un cable de la LAN de ese equipo al router que están comprando en la parte WAN y automáticamente todo queda bien, no tienen que configurar nada. Entonces, ahí es donde automáticamente los routers vienen configurados para que se genere primero un nateo y una ruta por defecto, en donde el nateo se genera de la red privada que trae el router que compran, se traduce a la IP privada que el router del proveedor de servicios les está asignando a ustedes. Y de ahí se genera un doble NAT, que es un concepto totalmente diferente, porque primero hay un nateo de su router que acaban de comprar al router del proveedor de servicios y del router del proveedor de servicios que hay otra IP privada hacia la IP pública con la que ustedes salen a internet. Entonces, este es el concepto de por qué a ustedes les dicen solo conéctelo y ya funciona. Entonces, generamos esta ruta por defecto, que sea cualquier tráfico con cualquier máscara, que salga por la IP 201.201.95.1, que es mi siguiente salto, y acá ya podemos guardar y probar configuraciones. Entonces, básicamente yo lo primero que quiero probar son las solicitudes a través de FTP. Las solicitudes a través de FTP, ok, me está pidiendo un usuario una autenticación, ingreso y estoy dentro de mi servidor FTP. Ahora vamos a validar mi servidor web, mi aplicativo web que está sobre mi IP pública recibiendo solicitudes por el puerto 8000 y automáticamente estoy entrando a mi servidor web del MikroTik que les comenté que era servidor web y servidor FTP. ¿Cómo valido que el FTP es correcto? Dentro de este servidor MikroTik, este equipo MikroTik, yo tengo una carpeta que se llama skins que debería aparecer en el servidor FTP. Entonces acá podemos ver cómo se da la traducción, que se están recibiendo solicitudes por un puerto diferente, pero yo estoy redireccionando lo interno a puertos ya sea de DNS, de FTP, de HTTP, de HTTPS y demás. Eso le da escalabilidad y expansión a mis aplicativos que no tenga que dedicar una IP pública a cada servidor que yo quiera tener en Internet. Ahora, como dato importante, yo puedo revisar esas traducciones que se están haciendo. Entonces, yo puedo venir acá y generar un show IPNAT translations. Y acá vamos a ver cómo se han hecho las traducciones desde mi IP pública a través del puerto 21 y que van automáticamente se traducen a mi IP privada por el puerto 21. Y cuando hablamos de las outside local y global, estamos viendo que son IPs públicas del nateo que recibo de
el proveedor de servicios, a pesar de que la PC desde donde yo hice las pruebas tiene una IP pública, una IP privada, perdón. Vemos acá que el tráfico que se genera a través de mi IP pública por el puerto 8000 se redirige hacia mi IP privada por el puerto 80 para poder mostrar el aplicativo web. Y vemos que las solicitudes las está haciendo la IP pública que tengo en el otro extremo, no la IP privada que tiene la IP, que tiene la computadora, en este caso que hace la solicitud. Entonces, vean lo importante de IP versión 4 en este tema, porque al estar IP versión 4 con tan pocas direcciones, pues hay que buscar la manera de cómo saber administrarlas y cómo saber expandirlas sin tener que pedir más, porque muchas veces no hay más cuando se habla de temas de direccionamiento público. Y en este caso es algo que se va a volver obsoleto, se está tratando de sacar del mercado, dado que al final esto en IP versión 6 no funciona, pues IP versión 6 tiene una variedad enorme de direcciones IPs que al final no necesitan que se genere un ateo. Entonces, esto sería la parte de la demostración práctica. Espero les haya servido mucho para refrescar, para que entiendan un poquito de cómo se maneja el NAT. De igual manera, si tienen dudas o consultas, pueden consultarme sin ningún problema. Y les agradezco mucho a todos por la atención y que de verdad espero que les haya servido mucho, tanto para los que lo están aprendiendo como para los que lo están refrescando y que ya se encuentran trabajando. Muchísimas gracias a todos y a todas.